¿Quién fue Martín Lutero? Martín Lutero nació en Alemania el 10 de noviembre de 1483. A sus 22 años ingresó al monasterio agustino de Erfurt. Estaba obsesionado con el tema de la salvación, pero pronto se volvió un lector apasionado de la Biblia, que le fue dando las respuestas que necesitaba. En 1507 se ordenó como sacerdote y se dedicó a dictar cursos en la Universidad de Wittenberg. Cuando profundizó en el estudio del libro de Romanos, leía que el justo por la fe vivirá. Él sentía que la justicia de Dios cobraba un nuevo sentido. Desde ese mismo momento ya vivía internamente sus crisis respecto a las directrices de la Iglesia Católica, que se acentuaron cuando conoció a Roma y fue testigo de una ciudad impía con pecados manifiestos. Cuando regresó a Alemania, algo en su alma estaba por estallar. Solo faltaba el pretexto. El propio Papa León X se lo dio, cuando envió a Tetzel, el vendedor de indulgencias, a recaudar dinero para reconstruir la Catedral de San Pedro. Las indulgencias eran el pago de dinero por obtener la liberación de las consecuencias del pecado en la tierra. Tetzel acusó a Lutero de herejía por contradecir la práctica de las indulgencias adoptada por la Iglesia. El 31 de octubre de 1517, Lutero se defendió públicamente de las acusaciones de herejía que le hacía Tetzel, y luego clavó en la puerta de la iglesia de Wittenberg sus 95 tesis. El escrito, que repudiaba las indulgencias y otras cuantas prácticas de la iglesia, causó revuelo de inmediato. La iglesia citó a Lutero para que se retractara, pero a pesar de la presión, este no lo hizo. Más adelante se casó y tuvo 6 hijos. Martín murió a sus 63 años. Cuando sintió que todo terminaba, comenzó a orar diciendo: Padre Celestial, eternamente misericordioso Dios, me has revelado a tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. A Él he confesado, a Él he proclamado, a Él amo, a Él honro como mi Salvador y Redentor, a quienes los impíos persiguen con sorna y burla. Oh Señor, toma mi alma. Queridos amigos, bienvenidos. Muchas gracias por estar del otro lado. Una vez más, gracias por compartir este domingo junto a nosotros en esta reunión de santidad, en nuestro encuentro de cada domingo. Hoy tenemos un domingo muy especial porque recordamos el día de la Reforma Protestante, que fue ayer, y también el día de las iglesias evangélicas, algo que se está celebrando y reconociendo cada vez más en las ciudades de la República Argentina. Quédese con nosotros porque tenemos muchas cosas lindas que van a suceder en esta reunión y tenemos un invitado especial que compartirá la palabra de Dios en esta mañana. La canción número 6 en nuestro cancionero salvacionista está escrita por Martín Lutero y se basa en el Salmo 46 del versículo 1 al 3. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Te invito a cantar con nosotros esta hermosa canción. Castillo fuerte es nuestro Dios. Nuestro Dios, defensa y buen escudo.
Sangrado en la cruz por mi mal, qué esperanza habría hoy para mí, un pobre y vil pecador. Y si demonios mires tan prontos a devorarnos, no temeremos porque Dios habrá no podrá, pues condenado es ya por la santa palabra. Si tú no hubieras, Señor, muerto y sangrado en la cruz por mi mal, qué esperanza habría hoy para mí, un pobre y vil pecador. Muerto y sangrado en la cruz por mi mal, qué esperanza habría hoy para mí, un pobre y vil pecador. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién me enfrentaría si a mi lado está? Siempre ha de existir de Dios el reino eterno, de Dios el reino eterno. Y llegó el momento tan esperado, el momento para los niños. Muy bien, ¿estás listo, Simón? Sí. Muy bien, vamos juntos a compartir este momento tan especial en familia. Encontré a mi Redentor.
Al andar con Jesús en su fulgida luz, en la senda su gloria se ve, y su voz quiere oír, pues promete vivir con aquel que obedezca por fe. Tenemos que obedecer y confiar solo en Jesús, es la regla marcada para andar en la luz. Quien mirar a Jesús de una sombra verá, su presencia le iluminará. El temor y el afán, la ansiedad y el dolor, los disipa el amante Señor. Tenemos que obedecer y confiar solo en Jesús, es la regla marcada para andar en la luz. Mas sus dones de amor nunca habréis de alcanzar, si rendidos no vais a soltar. Pues su paz y su amor solo son aquel que a sus leyes divinas es fiel. Tenemos que obedecer y confiar solo en Jesús, es la regla marcada para andar en la luz. Mas sus dones de amor nunca habréis de alcanzar, si rendidos no vais a soltar. Pues su paz y su amor solo son para aquel que a sus leyes divinas es fiel. Tenemos que obedecer y confiar solo en Jesús, es la regla marcada para andar en la luz. Tenemos que obedecer y confiar solo en Jesús, es la regla marcada para andar en la luz. Señor, te agradecemos en esta mañana la posibilidad que nos das de escuchar el mensaje de tu palabra. Rogamos, oh Dios, que en esta mañana cada uno de nosotros tenga su corazón abierto y sus oídos atentos a lo que tú tienes para decirnos hoy. Lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Voy a comenzar dando algunas fechas que pueden servir como referencia al tema que tenemos en este día, la Reforma. La Iglesia cristiana tiene algo más de 2000 años. Si bien son muchos años, no es de las religiones más antiguas, ya que el judaísmo tiene 5000 años, el budismo 2500. El sintoísmo, si bien no tiene una fecha cierta de inicio, también supera los 2500 años, entre otras religiones. El islamismo es un poco más nuevo, ya que tiene unos 1500 años, y el movimiento protestante algo más de 500 años. Si bien la Iglesia cristiana ha iluminado significativamente al mundo en estos 2500 años, estos 2000 años de antigüedad, también hemos tenido tiempos de terrible oscurantismo y corrupción. En el año 380, el emperador Constantino declaró el cristianismo como religión oficial del imperio, lo que dio a la Iglesia un poder y una riqueza impensada para los primeros cristianos, pero que trajo muchos males a la verdadera fe, ya que surgieron, como ocurre normalmente, ambiciones de poder, riqueza, corrupción y mundanalidad. La figura del Papa se volvió poderosa, tomando para sí la atribución de ser el único intermediario
entre Dios y los hombres. Podía perdonar pecados y mejorar la situación eterna de los que habían muerto a través de ofrendas generosas de los familiares, de los parientes que querían cambiar la situación espiritual de aquellos que habían muerto. A pesar de tener estas atribuciones, muchos de los papas vivieron vidas corruptas y libertinas. Por muchos años surgieron hombres y mujeres y grupos dentro de la misma iglesia que buscaban el verdadero evangelio, pero no fue hasta principios de 1500 cuando llegaron los cambios fundamentales que gozamos en nuestros días a través de lo que se ha llamado la Reforma, de la cual somos herederos como ejército de salvación dentro de la iglesia evangélica. La figura prominente para este proceso y que encendió la mecha como un fuego maravilloso que se extendió a través de toda Europa y también del mundo de aquel tiempo fue Martín Lutero. Era un monje alemán que en medio de sus propias luchas espirituales, pero también insatisfecho por la corrupción que veía en Roma, e inclusive en la iglesia local, clava el 31 de octubre de 1517 las llamadas 95 tesis en la iglesia de Wittenberg, Alemania. Allí invitaba a los eruditos de su ciudad a debatir sobre la validez de la venta de indulgencias. Para hacer una historia más corta, traducen estos postulados al idioma alemán y usando la imprenta creada hace muy poco tiempo atrás, esparcen su mensaje a través de toda Europa y comienza aquello que llamamos la Reforma Protestante. Un resumen de los conceptos que fueron surgiendo por este movimiento, que tiempo después se ha denominado las 5 solas, es a la cual me voy a referir en este día. 5 solas quiere decir solamente esto. Y la primera sola es sola gratia en latín. La Reforma Protestante surge en una época cuando se debía pagar por la salvación. La venta de indulgencias y las ofrendas eran moneda común para obtener el favor de Dios. Los líderes religiosos se aprovechaban de la gente simple que quería escapar del infierno y de esta manera hacían sus propios negocios personales. Los reformadores descubrieron a través de la lectura de las Escrituras que la salvación es gratis. Es un regalo que viene de parte de Dios. Ya no son nuestras posibilidades económicas ni el esfuerzo que hagamos, sino la gracia de Dios manifestada a través de la muerte y resurrección de Jesucristo, lo que hace el milagro que Dios nos llame a nosotros, perversos, pecadores, simples seres humanos, que seamos llamados hijos de Dios, como dice el Evangelio según San Juan. Mas a todos los que creyeron, a los que creen en su nombre, les dio poder de ser llamados hijos de Dios. Cuando decimos que somos salvos por gracia, no solo nos referimos al inmenso amor de Dios, sino a que no hay absolutamente nada que podamos hacer nosotros para que seamos merecedores de ese regalo. En la carta del apóstol Pablo a los Efesios, el capítulo 2, versículos 4 y 5, dice: Pero Dios, cuya misericordia es abundante por el gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Aquí creo que podemos decir aleluya, gloria a Dios. Porque aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados, la gracia de Dios nos ha salvado. Ese regalo inmerecido que Dios ofrece a todo ser humano. Solo la gracia. No hay nada que yo pueda hacer para recibir este precioso regalo de Dios. La segunda sola es solo la fe. Durante toda la Edad Media, la gente vivía con pavor del infierno y no había forma de liberarse de esos pensamientos. La fe no tenía nada que ver con una relación con Dios, sino que era una serie de cosas que se debían hacer y otras cosas que se debían evitar.
Y este no solamente era un pensamiento cristiano, sino que tiene sus raíces en el Antiguo Testamento. La relación con Dios provenía del cumplimiento irrestricto de los mandamientos. El apóstol Pablo escribe en la carta a los romanos acerca de la inutilidad de tratar de cumplir a rajatabla la ley. En su revelación sublime nos habla de que somos salvos únicamente por la fe en Jesucristo. Y esto era lo que descubrieron los reformadores y que dio gozo a su vida y liberó su vida de muchas cadenas. La salvación no se alcanza por cumplir normas, ritos, penitencias, ofrendas, buenas obras, sino que la salvación se alcanza por poner nuestra plena confianza en Jesucristo. Esto es vivir por la fe, dejar atrás el deber ser para ser abrazando el amor gratuito de Dios. Es la vida nueva que renace en nosotros y las obras que nosotros hacemos son simplemente la consecuencia y el agradecimiento que nosotros tenemos por la fe que hemos recibido y el don que recibimos de Dios. Otro de los pensamientos espectaculares que cambiaron la vida de la iglesia cristiana fue sola escritura. Solamente la escritura es la guía, como dice nuestra propia doctrina. Creemos que las escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento fueron dadas por inspiración de Dios y que solo ellas constituyen la regla divina de fe y práctica cristiana. En la época medieval, la Biblia estaba escondida en los monasterios y su interpretación estaba marcada por concilios, encíclicas y bulas papales. El pueblo corriente solo accedía al contenido de la Biblia a través de los intermediarios, de los sacerdotes. La Biblia liberó las escrituras a las personas comunes. La Reforma liberó a las escrituras a las personas comunes. Lutero hizo la traducción de la Biblia al alemán, el idioma del pueblo, de su propio pueblo, y a partir de allí surgieron diferentes traducciones, impresión y también la alfabetización, y este es un valor muy importante que debemos a la Reforma, la alfabetización del pueblo. Los reformadores pusieron mucho énfasis en que la palabra de Dios debía llegar al pueblo. Pero también destacaron un concepto que cambió notoriamente la realidad de aquel tiempo. Los intermediarios entre Dios y los hombres eran los sacerdotes. Si uno quería acercarse a Dios, tenía que llegar delante de un sacerdote. Pero los reformadores dijeron, leyendo la Biblia, descubrimos que todos los creyentes pueden ser sacerdotes. Aquí recordando aquellas hermosas palabras que Dios nos hizo reyes y sacerdotes. Destacaron que para enriquecer nuestra vida espiritual, para enriquecer nuestro conocimiento de Dios, no necesitamos tutores. Simplemente necesitamos que la palabra viva llegue a nuestro corazón a través del Espíritu Santo y nos bendiga. La Biblia no es un libro mágico, oculto e interpretado solo por estudiosos, sino es la forma en que llegamos a conocer el Evangelio de Jesucristo. Hace muchos años, escuchando una clase de otra religión, le preguntamos al expositor qué significaba la Biblia para su congregación. Y él, tomando la Biblia y tomando el libro que guiaba a su congregación, dijo, para nosotros es lo mismo. Este libro está a la misma altura de la Biblia. Para el verdadero creyente, para el creyente reformado, evangélico, salvacionista, la Biblia es la única regla divina de Dios para su vida espiritual. No hay pastor que nos hable un consejo determinado si no viene a través de la palabra de Dios. No hay enseñanza que debe hacer cambiar nuestra vida espiritual si no está basada en la palabra de Dios. La Biblia es la forma en que llegamos a conocer el Evangelio de Jesucristo. La
cuarta sola es solo Jesucristo. En el mundo de la época de la Reforma estaba dominado por personas que cumplían funciones religiosas y políticas, mezclando y corrompiendo el mensaje. Los sacerdotes tomaban el rol de intermediarios entre Dios y los hombres y creían que podían hacer y deshacer la vida de relación de Dios con los creyentes. El Papa era el representante de Dios en la tierra, sus palabras se obedecían más allá de cualquier cuestionamiento e inclusive los reyes de diferentes países se doblegaban ante su voluntad. Al leer el Nuevo Testamento, los reformadores descubren y predican que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Es la palabra de Dios encarnada. Él es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Este concepto desafió la autoridad de una iglesia milenaria y predicaban esto que hemos mencionado ya, el sacerdote universal de todos los creyentes. La puerta a la presencia de Dios estaba abierta para todos por igual y no necesitamos que nadie oficie por nosotros. Nuestras oraciones, creemos los creyentes, pueden llegar directamente al trono de Dios y Dios puede contestar nuestra oración. Y finalmente, a Dios sea la gloria, sola a Dios. Cuando Lutero clavó las 97 tesis en la iglesia de Wittenberg, mientras los pobres vivían en la miseria y eran explotados aún por conceptos religiosos, el oro se amontonaba en el Vaticano y también en manos de diferentes líderes. La iglesia se había olvidado de la sencillez del maestro y su enseñanza. La Reforma recordó que toda la creación fue hecha para gloria de Dios y todo lo que existe, incluidos los seres humanos, incluidos los líderes religiosos, han sido hechos para alabanza de Dios y no para su propio provecho. Finalmente, en este día, quiero consultar qué impacto tiene este precioso mensaje que la Reforma ha traído a nuestras vidas. ¿Qué significa para el mundo en el cual estoy viviendo hoy? ¿Qué significa para nosotros en medio de esta violencia desenfrenada, en medio del clamor de justicia que hay a nuestro alrededor, en medio de la desazón que sienten muchas personas al verse tal vez agobiados por una pandemia si es que llega a sus propias vidas? ¿Qué significan estas palabras de la Reforma? Significa que como creyentes tenemos que asentar nuestra fe en Jesucristo. Significa que tenemos que restablecer nuestra relación con Dios y nosotros como nuestros propios sacerdotes comenzar a leer con asiduidad la palabra de Dios y extraer de la Biblia aquello que alimenta nuestra vida espiritual. Pero también significa que debemos salir a proclamar en el medio de la incertidumbre que rodea nuestra sociedad que la única respuesta está en Jesucristo, que la única respuesta está en que el hombre deje de confiar simplemente en su propio poder, en su propio conocimiento, en sus propios recursos y arrodille su vida delante de Dios y pida de Dios el socorro oportuno. El recordar la Reforma en este día nos desafía a cada uno de nosotros a decir a aquellos que están a nuestro alrededor: todavía en Cristo hay esperanza. No te estamos predicando una religión vacía, una religión de ritos, una religión de sacrificio, de cosas que debes hacer. Estamos predicando una relación directa con Dios por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Porque para todo aquel que cree es posible. Cristo puede cambiar la vida de tus seres queridos como ha cambiado tu propia vida. Cristo puede cambiar la vida de tu comunidad como ha cambiado la vida, tu propia vida. Cristo puede cambiar o hacer un nuevo milagro y permitir que el Evangelio de Jesucristo se disperse a través del mundo, como ocurrió en la época de Martín Lutero. ¿Te ha enseñado algo este día de la Reforma? Espero que sí. Y espero que te haya enseñado a relacionarte mejor con Dios, a velar mucho más en que el Evangelio es la respuesta
y a buscar en las Escrituras la verdadera palabra de Dios. Que Dios te bendiga en este día y te acompañe en todo lo que necesites. Por las cosas que tú haces por mí, cosas inmerecidas, mas estás mostrando amor por mí. Las voces de 1,000,000 de ángeles no podrán cantar mi gratitud. Todo lo que soy y lo que puedo ser, lo debo todo a ti. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios. Quiero vivir toda mi vida agradando tan solo a ti. Y si tuviera algún honor, no dejo a los pies de la cruz. Su sangre me ha limpiado, su poder me ha rescatado. A Dios sea la gloria por su gran salvación. Quiero vivir toda mi vida agradando tan solo a ti. Y si tuviera algún honor, lo dejo a los pies de la cruz. En su sangre me ha limpiado, su poder me ha rescatado. A Dios sea la gloria por su gran salvación. Damos gracias a Dios por todo lo compartido en este encuentro. Gracias a Dios por su palabra que habla a nuestro corazón cada día. Deseamos de todo corazón que tengas una excelente semana. Y ahora vamos a leer la bendición final. Que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en cada uno de nosotros. Gloria a Él en la Iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, desde hoy y para siempre. Amén.